Bienvenidos a la segunda capacitación de control de calidad de servicios HLB. En esta oportunidad se realizará un recorrido por los diferentes puntos de control y aspectos a tener en cuenta para la realización de una prueba a presión. En primer lugar, es importante aclarar que existen diferentes tipos de pruebas. En las pruebas neumáticas, el fluido a utilizar se encuentra en estado gaseoso. Los más utilizados son aire, helio y nitrógeno. En las hidráulicas, en cambio, se utilizan fluidos líquidos, comúnmente agua. Las aplicaciones varían para todo recipiente a presión, ya sea intercambiadores, calderas, hornos, catalizadores, mangueras, entre otros. Como la misma tiene por finalidad la búsqueda de fugas, es imprescindible contar con instrumentos y accesorios completamente sellados y verificados. Para ello, se deberán realizar controles previos y durante la presurización. Para el armado del sistema, se deberá verificar que los manómetros a utilizar cuenten con la calibración vigente. Generalmente, la fecha de calibración puede observarse en la oblea que se encuentra adherida en el manómetro. Además de controlar la vigencia de verificación, es sumamente importante inspeccionar que el mismo se encuentre en estado óptimo para su uso. Se establece que un manómetro no se encuentra apto para su uso cuando presenta alguna de las siguientes características: oscilaciones o vibración de aguja. Suciedad en el interior, tal que no permita realizar una correcta lectura de la escala. Rotura, deformación o desprendimiento de la aguja. Roturas o corrosión, deterioro en la caja o conexión. Aguja hundida bajo el perno de tope o por debajo del cero. Pérdida de precisión al someterlo a presión. O si indica un valor de presión, sin estar presurizado. Es sumamente importante verificar la unidad de medida del manómetro que seleccionamos, ya que la presión puede medirse en bares, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, PSI, atmósferas o pascales, entre otras. Siempre debe verificarse que se ha realizado una correcta conversión de unidades, ya que si se comete un error en la conversión, pueden acarrearse problemas muy graves, como el sometimiento del equipo a valores muy elevados de presión, y como consecuencia, puede generarse la rotura del equipo al cual se le estará realizando la prueba. Como ejemplo de estas conversiones, se puede mencionar que un bar es igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, y a su vez, un bar es equivalente a 100.000 pascales. Al seleccionar un manómetro para la ejecución de una prueba de presión, además de evaluar su estado general, también se debe evaluar si el rango de lectura del manómetro es el adecuado para el valor de presión al cual se someterá el equipo. El máximo valor de lectura del manómetro se debe encontrar entre 1,5 veces la presión de prueba, y como máximo, 4 veces la presión de prueba. Por ejemplo, si necesitamos someter a un equipo a una presión de 10 bar, debemos seleccionar un manómetro que nos permita leer desde 0 bar hasta 15 bar o como máximo, hasta 40 bar. O si la prueba debe realizarse a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, se podrán utilizar manómetros con un rango de medición entre 0 y 9 kilogramos por centímetro cuadrado, o entre 0 y 24 kilogramos por centímetro cuadrado, con todas sus variantes intermedias. Siempre, siguiendo la misma unidad física. En caso de contarse con manómetros de otra unidad de medida, deberá realizarse la conversión de unidades. Un dato sumamente importante que debemos conocer con certeza es el valor de la presión de prueba, la cual deberá ser suministrada por el cliente. Pero para comprender la importancia de disponer de este dato, debemos conocer los distintos tipos de presiones que caracterizan a un equipo. La presión operativa es la presión con la cual el equipo funciona en condiciones normales. La presión de diseño es la presión máxima admisible, a la que podría operar el equipo en condiciones normales. Y finalmente, la presión hidrostática es la prueba de presión que se realiza para verificar la hermeticidad del equipo, para confirmar su integridad mecánica y avalar que se encuentran en óptimas condiciones. En general, se utiliza cuando se realizan trabajos de soldadura o cuando el equipo es nuevo. Normalmente la prueba hidrostática es 1,5 veces la presión de operación. Otro aspecto importante que debe controlarse es el correcto armado de manifolds o arbolitos, antes de su colocación y posterior a esta. Normalmente, se conectan 2 arbolitos, uno aguas arriba y otro aguas abajo del equipo. Es decir,
uno en el flujo de entrada del equipo y otro en el flujo de salida. A la entrada del equipo, se encontrará conectada la fuente que proporcione la presión con su válvula manual, la válvula de retención, el manómetro de entrada, y en algunos casos, un nípel con una válvula manual, que permite la descarga del mismo. El segundo arbolito se conectará en la parte más alta del equipo a presurizar, donde se encontrará la válvula PSV, el manómetro de lectura aguas arriba y la válvula que tendrán como función, el venteo del aire acumulado. Antes de efectuar la presurización, es necesario controlar que el personal de inspección del cliente firme el checklist de prueba hidráulica, donde se da el consentimiento de que la prueba se realiza bajo las normas de seguridad e integridad. Durante la prueba, se deberá realizar una inspección de todo el equipo, verificando que no se encuentran pérdidas en las uniones bridadas o por los tubos. Para el caso de intercambiadores, normalmente se realiza una prueba de lado carcasa y otra de lado tubos. Cuando se realiza la prueba de lado carcasa o envolvente, se llena el equipo, entre el envolvente y los tubos, quedando la placa portatubos al descubierto, para ser inspeccionada y evaluar posibles pérdidas de fluido. En ese caso, el agua ingresará al tubo por la rotura, y se verá una pérdida saliente por el tubo pinchado. En el caso especial de las pruebas neumáticas, se requerirá tapar con cinta una de las placas portatubos, y en la otra, se coloca agua jabonosa para inspeccionar pérdidas. En el caso de que se generen burbujas, se deberá analizar en profundidad mediante inspección visual cuál es el tubo que presenta fuga. Una vez identificado el tubo, se marca el tubo con un fibrón de pintura y se anota la ubicación del tubo defectuoso, es decir, se registra el número de fila y la ubicación del tubo en esa fila. Luego, se seca la placa y se la tapa con cinta. Repitiéndose el mismo procedimiento, con la otra placa portatubos. Una vez que se identifican los tubos pinchados, se deberá proceder a realizar el condenado de tubos. De acuerdo a las necesidades de la operación, pueden utilizarse diferentes métodos de condenado. Uno de ellos puede ser soldando las puntas de los tubos o colocando tapones. En caso de utilizar tapones, se deben considerar las diferentes variantes que existen en la industria. Pueden encontrarse tapones de una sola pieza, de 2 piezas o tapones mecánicos. Los tapones de 1 y 2 piezas se instalan martillando el tapón. En cambio, los tapones mecánicos se pueden insertar a cualquier profundidad de la placa y luego se expande el tapón. En muchos casos, se utiliza el tapón mecánico tipo Pop and Plug. Para ello, es necesario conocer las especificaciones del tapón que deberá colocarse, cuya información debe ser suministrada por el dueño del equipo. Al recibir los tapones, deberá controlarse si el tamaño y material del mismo es el correspondiente. Este paso es importante, ya que el tapón deberá ser del mismo material que el tubo, para evitar dilataciones diferenciales y futura corrosión en el sector donde se coloque el tapón. Una vez que se verifica que los tapones son los adecuados, los operarios procederán a realizar el condenado de los tubos. Para la realización del condenado de los tubos, primero se debe utilizar un escareador, para repasar el tubo por dentro, retirando el exceso de soldadura, permitiendo reducir el tamaño del diámetro, permitiendo el acceso del tapón. Luego, se utilizará un dispositivo conocido como pasa, no pasa, correspondiente al tubo a condenar. Si pasa correctamente, se elegirá un cepillo de la misma numeración, para retirar cualquier suciedad que pudo quedar adherida en la superficie interna del tubo. Una vez seleccionado el cepillo, se pasará el mismo por el interior del tubo, durante 30 segundos, aproximadamente, con un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás. Las cerdas del cepillo deben pasar el límite externo de la placa portatubo y se recomienda utilizar un lubricante para efectuar mejor la tarea. No se debe utilizar un cepillo de un diámetro, ya que no se retirarán las imperfecciones del tubo. Tampoco deberá utilizarse un cepillo de un diámetro mayor, debido a que se puede romper y formar defectos que provoquen futuras fugas. Para la colocación del tapón, se recomienda que sea sobre la zona media de espesor de la placa portatubos. Aunque es aceptable que pueda estar dentro del espesor a 45 milímetros de la cara exterior de la misma, si y solo si, el espesor de la placa es al menos 58,4 milímetros. Para su control, es conveniente realizar, antes de la instalación, una marca en el posicionador del tubo para tener de referencia. Un aspecto importante a tener en cuenta
es que no deberá instalarse por fuera de la placa, ni en zonas de ranuras, si las hubiera. Una vez finalizado el condenado, se deberá inspeccionar la profundidad, usando una varilla de referencia o midiendo con alguna herramienta de precisión, como por ejemplo, un calibre. Luego, se repetirá la prueba para controlar la correcta colocación y descartar nuevas pérdidas. Para entender mejor el proceso, en la siguiente simulación se pueden ver las etapas principales comenzando con el escareado del tubo. El cepillado del mismo. Y finalmente el condenado con la expansión del tapón. Cuando se realiza una prueba de presión del lado tubos, se llenan los tubos con líquido, sometiéndolos a una presión determinada. Para ello, se debe montar el casquete, el distribuidor y la tapa del intercambiador, con sus uniones bridadas intervinientes, torqueadas. En este caso, se llenará el mazo y se buscará la pérdida del tubo del lado externo a él. Por lo que se inspeccionará que los torqueos mencionados no presenten pérdidas, ya que se reflejaría en una caída de presión en el manómetro. Para ambas pruebas, es necesario que durante el llenado y posteriormente al presurizado del equipo, se revisen los arbolitos colocados. Ya que, si presentan pérdidas en las uniones roscadas o en los asientos de las válvulas, puede tener como consecuencia una caída de presión en los manómetros, llegando incluso a tener que repetir la prueba por mal funcionamiento de los mismos. Para la despresurización del equipo, siempre se deberá realizar con la válvula de venteo abierta, y con el inspector presente, el cual deberá solicitar, en lo posible, que se inicie la despresurización en el extremo opuesto de donde se presurizó el sistema, y luego se debe observar en el manómetro utilizado para la prueba, la caída de presión. Debe tenerse en cuenta que la presión de la prueba deberá ser mantenida el tiempo suficiente, como para poder verificar la inexistencia de pérdida. Sin embargo, este tiempo se recomienda que no sea inferior a los 20 minutos, cuando las condiciones permitan acceder al lugar de prueba, al inspector. En el caso de no haber acceso a la prueba, el control de pérdidas solo deberá realizarse observando el manómetro. En este caso, el tiempo de prueba queda establecido a criterio del inspector y del sistema a aprobar. Un aspecto sumamente importante que debe tenerse en cuenta es que el cliente debe dar su conformidad con la prueba, firmando el registro de pruebas de presión. Una prueba a presión conlleva una responsabilidad, por lo cual, es de vital importancia asegurarnos de controlar los componentes que debemos utilizar, respetar los tiempos de duración de prueba, y la búsqueda de pérdidas realizando maniobras seguras y resguardando, siempre, la integridad del equipo. Gracias por su participación.